¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a mi casa, mi casa. Mi casa es su casa. Esta noche vamos a continuar nuestra cobertura sobre Colombia, sobre el paro nacional, sobre lo que ha adelantado el gobierno del presidente Iván Duque en una solución, en la búsqueda de una solución, de un consenso además. Y quiero reiterar algo que le decía ayer por la noche a todos los que no entienden o no quieren entender, no ven o no quieren ver lo que pasa en Colombia. Con este enfoque unitario, único, de una reforma tributaria, como causante de todo lo que hemos visto en las calles, como causante de protesta, de manifestación, de inconformidad. Y se lo decía ayer, claramente, quien piensa que ese es el único problema de trasfondo no tiene idea de lo que pasa en Colombia. Ayer se lo explicaba de una manera muy genérica. Hay cuentas pendientes desde las marchas anteriores, las marchas que fueron suspendidas por la pandemia. Hay cuentas pendientes que no han encontrado solución, no han encontrado respuesta y que hoy, preocupantemente, y se lo digo, hoy preocupantemente no son parte de la agenda. No se está hablando de frente sobre estos temas por parte del gobierno del presidente Iván Duque. No sé. Hay que ser muy prudente aquí. No sé si es que se están ignorando, se han olvidado o no se han aclarado por parte de aquellos que lo están exigiendo. Pero los temas son muy claros, son muy puntuales y ya están ahí desde hace mucho tiempo. No es solamente un tema de reforma tributaria. Y ayer claramente lo hablaba con el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda. Por ejemplo, ¿por qué no se empezó por casa recortando el aparato del Estado? Desde ahí se empieza a ahorrar cuando se recorta el aparato del Estado. Y me decía que hay compromisos comerciales de deuda. Claro que los hay, todos los países los tienen. Pero cuando se tiene un presupuesto asignado de millones de pesos colombianos para comprar aviones, cuando se presenta esa reforma que le pegaba directamente a la clase media, pues está en un error. Eso es recortar también dentro del Estado. Ahora, el aparato del Estado se podría. Voy a ser más puntual el día de hoy para aquellos que no lo tienen claro. Economía igualitaria, eliminar el clientelismo político que ha eximido de impuestos y competencia abierta a grandes oligopolios del banano, el azúcar y la minería. Esa es una de las exigencias. Está en la lista de pendientes. Otro más, el retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación. Pendiente. Todos estos elementos que le estoy diciendo son parte de la inconformidad, de la molestia, de las manifestaciones, pero no están resonando en Nariño. Otro más, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina, subsidios a las MIPYMES y empleo con derecho a una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. Matrícula cero y no a la alternancia educativa, no discriminación de género, diversidad sexual y étnica, no privatizaciones y derogatoria del decreto 1174, detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato, eliminación del escuadrón antidisturbios SMART, protección y fin del asesinato de líderes sociales, mejor implementación del proceso de paz. Ahí está. Esa es la lista que va de la mano con su reforma tributaria. Pero ¿por qué esto no es parte del discurso? ¿Por qué esto no es parte de los temas que ventila hoy el propio presidente Iván Duque? Se lo digo claramente y con la mejor de las intenciones a todos aquellos que algo tienen que ver para lograr la paz en Colombia. Si ustedes no atienden esta lista que les acabo de dar, si no la atienden como parte integral de lo que pretenden hacer en términos económicos, no va a parar la cosa en Colombia. Esto también es tema, y es tema pendiente. Comenzamos.
Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConCluProtestasCol9. El hashtag es ConCluProtestasCol9. Sí, porque son 9 días ya, ¿no? Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConCluProtestasCol9. A ver, ¿qué es lo que se oye desde Nariño? Unidad, diálogo y un contundente rechazo a la violencia. Unidad, diálogo y un contundente rechazo a la violencia. ¿Estamos todos de acuerdo? Por supuesto que sí. Esa es la receta que propone el gobierno de Iván Duque en el 9º día consecutivo de protestas para que Colombia salga de esta grave crisis desencadenada, y aquí es donde yo le digo, el enfoque está equivocado, desencadenada por una propuesta de reforma tributaria que ya pasó la historia. No fue desencadenada solamente por una propuesta de reforma tributaria, no. Esa fue la gota que derramó el vaso de todos los pendientes que le acabo de dar en lista, que ya se exigían desde antes y que no han encontrado solución o atención. Esa es parte del descontento social que ya existía. El presidente Duque invitó al Comité Nacional de Paro a una reunión el lunes 10 de mayo. Todavía no se sabe si el comité atenderá este llamado. Hasta ahora los esfuerzos del gobierno, como es evidente, no han dado resultados. La Fiscalía de Colombia confirma 11 muertes violentas relacionadas directamente con las protestas y responsabiliza a miembros de la policía por 3 de ellas. Vamos con Fernando Ramos, está en vivo desde Bogotá con lo último de esta crisis que, tocayo, que cada vez obtiene más relevancia internacional y cada vez pareciera se complica mucho más. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Para complementar cosas de lo que has dicho, el gobierno ha llamado a los organizadores del Comité de Paro a esta mesa de diálogo a buscar una salida negociada, y la respuesta de ellos ha sido que están dispuestos también a ir a hablar con el presidente Iván Duque y con su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pero no a conversar, sino a negociar estos puntos que tú has enumerado y que hacen parte de esas peticiones que vienen desde el paro del 21 de noviembre de 2019 y que originaron todas estas protestas. Esto comenzó allí, luego se congeló por la llegada de la pandemia. De nuevo, el año pasado, en 2020, retomaron las calles y ahora ocurre esto de la reforma tributaria que hace estallar todo este conflicto, entre otras cosas. Así que la lista es bien larga. Inicialmente eran más de 100 peticiones que el Comité de Paro ha reducido a 6 o 7 puntos específicos, y que el gobierno tendrá que empezar a ver de qué manera busca negociar con estos organizadores del paro y con otros estamentos de la sociedad civil, los indígenas, las víctimas de la violencia, los estudiantes, los jóvenes que están en las calles y que cada vez suman más y más reclamos. Hay quienes dicen que el gobierno ha cometido varios errores. Primero, presentar la reforma tributaria en plena pandemia fue un error para muchos analistas. Segundo, demorarse en entender que había en las calles una inconformidad, una especie de malestar social genuino, porque muchos han perdido sus empleos. Cerca del 14,2% de la población en Colombia está sin trabajo. Esto quiere decir cerca de 3,5 millones de colombianos que no tienen cómo llevar comida a sus hogares. Ese fue un primer error. Un segundo error, el haberlo retirado demasiado tarde. Y otro error ahora es haber demorado demasiado en convocar a estos diálogos, porque cada vez se suman más peticiones. Ahora hay un problema mucho más grueso, y es que estas protestas han generado decenas de muertos, centenares de heridos, centenares y casi que miles de detenidos y muchos desaparecidos. Hace un rato escuchábamos cacerolazos en Bogotá y en varias ciudades del país. ¿Por qué la gente está indignada? El tema de Lucas Villa, este joven en la ciudad de Pereira que recibió 8 disparos en la noche anterior por parte de civiles armados en vehículos y en motocicletas que llegaron a un sitio donde estaban reunidos pacíficamente y dispararon contra ellos. Ha indignado a gran parte de las personas que están respaldando estas protestas pacíficas, diferente
a la parte de los vándalos, de los violentos, que hay que decirlo también, han atentado contra comercios, contra bancos y han acabado la infraestructura del transporte en ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín. Así que esto es lo que tiene el gobierno por delante. No va a ser una negociación fácil. En las últimas horas el presidente ha dicho que está dispuesto a reunirse ya mismo con los organizadores del paro, con quienes han organizado estas protestas, pero hay que esperar a ver si esto se da, si se concreta, y además qué propuestas y en qué está dispuesto a ceder el gobierno. Hay que decir también, Fernando, que esta pandemia ha dejado un hueco fiscal muy grande en Colombia, que el balance financiero está muy mal y hay que llevar asistencia a los más pobres, a los más necesitados, a quienes han perdido todo en medio de esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Pero hay que ver de dónde salen los recursos, porque esta reforma tributaria no tiene ningún consenso en partidos políticos e incluso hay sectores del partido de gobierno Centro Democrático que están diciendo que no están de acuerdo con que se tramite como venía. Así que esperemos, Fernando, a ver qué pasa en los próximos días, porque en la calle continúan las protestas, los bloqueos en las vías y ya empiezan a escasear alimentos, medicinas y oxígeno para llevar a clínicas y hospitales en donde están pacientes en estado crítico por COVID-19, Fernando. Sí, tocayo, es terrible este tema de la violencia que se ha generado, es terrible el costo que está teniendo para todos los colombianos. Difícil poder entender un mecanismo de control sobre esto cuando desde la Fiscalía han dicho que hay infiltración del Ejército de Liberación Nacional, de la disidencia de las FARC, en fin, del narcotráfico. Difícil entender cómo separarlo, como se lo decía yo al expresidente Uribe. Es que entre los manifestantes, tal vez vayan muchos de estos, pero no traen un letrero que dicen yo soy vándalo, yo soy delincuente. Y el problema es que cuando se arman estos enfrentamientos hay inocentes que pueden pagar las consecuencias de lo que los violentos y los vándalos están provocando. Este es el gran riesgo, ¿no, tocayo? Te veo que volteas atrás, ¿estás seguro ahí? ¿Estás tranquilo? Sí, es que a esta hora ya estamos en toque de queda en Bogotá y como tú ves, ya no hay casi nadie en las calles y ahí pasan grupos a veces de manifestantes y es complicado. ¿Por qué? Hay tensión, tocayo. Obviamente hay tensión en las calles. No. Ya vayas entonces, tocayo, por favor, no le entretengo más. Muchas gracias, tocayo. A buen resguardo, cuídate. Hasta la próxima. Gracias. Ahí está mi tocayo Fernando Ramos. Claro, pues está con una tensión. Imagínense usted a esta hora de la noche en toque de queda y viendo pasar extraños, pero haciendo su trabajo. Fernando siempre ha sido así muy responsable con esto. A ver, vamos a entrar en detalle, ¿no? ¿Qué pasa con declaraciones que vienen de, pues, voces que desgraciadamente o afortunadamente, como lo quiera ver cada quien, tienen un peso y una resonancia? ¿De quién estoy hablando? Del expresidente Álvaro Uribe, con quien yo tuve esta entrevista en la semana. Ahí cuando hablábamos de los informes de diferentes organismos, organizaciones, por ejemplo Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la propia Unión Europea, la propia OEA, la ONU, ¿sobre qué? Sobre presunto, y lo voy a decir así nada más por cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Presunto abuso de la fuerza, presunto abuso policial, el presunto uso de la fuerza letal, ¿sí? Se denunciaba la preocupación. Y entonces el expresidente Uribe desacreditaba estos reportes. Los desacreditaba, no se lo voy a decir yo, usted lo va a comprobar ahora, y bueno, pues así fue como lo dijo él, ¿no? Puntualmente habló de Amnistía Internacional, que ha sido una de las muchas organizaciones que ha denunciado la represión policial de las manifestaciones en Colombia. La organización presentó incluso lo que consideró evidencia audiovisual, ¿eh? O sea, no es que nada más lo digan, es que tienen evidencia, por supuesto, lo tienen que sustentar. Evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza. En esas imágenes se ven, por ejemplo, vehículos blindados en las calles disparando con balas contra los manifestantes. Entonces ahí cuando yo le pregunto al expresidente Álvaro Uribe por esas denuncias, las niega, ¿no? Y me dice que la organización, particularmente Amnistía Internacional, está bastante perdida con la realidad colombiana. Así lo dijo, escúchelo.
Amnistía Internacional. Le voy a leer lo que Amnistía Internacional asegura, expresidente Uribe, porque es muy grave. Ha dejado como saldo docenas de personas muertas. Ya me lo acaba de decir usted, 19, es cierto, están investigando si están vinculadas directamente con los hechos del paro nacional. No, pero las 19 no está confirmado que tengan que ver con el paro. No. Es lo que acabo de decir. Quiero decir es lo que acabo de decir. Se está investigando si esa consecuencia precisamente del paro nacional. Lo acabo de decir. Déjeme terminar, por favor, presidente. Dice, detenciones arbitrarias. Esto lo dice Amnistía Internacional, no lo digo yo. Detenciones arbitrarias, actos de tortura, violencia sexual y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, respetar la libertad de expresión y de prensa para quienes estamos ejerciendo el periodismo, en este caso quienes lo están haciendo en el terreno. Usted me dice que esto de Amnistía Internacional es sesgado, es mentira o es desinformado, es decir, Amnistía Internacional está perdida en la realidad colombiana. Pero estaba bastante perdida en la realidad colombiana. Le quiero decir que en este país todos los periodistas nacionales e internacionales tienen plenas garantías. Le quiero decir que, por ejemplo, sobre personas desaparecidas, ahora acaban de dar un informe, la Fiscalía General, que es muy estricta, en el sentido de que unas personas que aparecían, que estaban registradas como desaparecidas, ya aparecieron unas, otros están detenidos. Este país es un país que maneja muy cuidadosamente el tema de las detenciones. Aquí no pueden hablar con esa rapidez, con esa ligereza de torturas. Y hay una gran tortura contra las Fuerzas Armadas. Y están ignorando otra cosa. Están ignorando que, de acuerdo con la Fiscalía General, el ELN, los disidentes FARC, estructuras de narcotráfico, han desatado toda esta violencia, que no es una violencia improvisada, es una violencia que han venido escalando en Colombia, apoyada en más de 200.000 hectáreas de coca que dejó el anterior gobierno y su proceso con la FARC. Así lo decía el expresidente Uribe. Por supuesto, después de estas declaraciones, Amnistía Internacional, con todo su derecho, me pide valga la redundancia, derecho a réplica. Por supuesto. Y cómo no, hoy se lo estamos dando. Amnistía Internacional hoy le responde al expresidente Álvaro Uribe con todo su derecho. Pero antes le doy un dato. Del 28 de abril hasta este jueves, hasta el día de hoy, la Defensoría del Pueblo de Colombia contabiliza más de 50 reportes de personas presuntamente desaparecidas. Ojo. Esto es la Defensoría del Pueblo de Colombia. 50 reportes de personas presuntamente desaparecidas. Así que hay un dato duro. Hay un dato duro que no viene de Amnistía Internacional ni de ninguna organización. La fuente es oficial y es colombiana. Vamos con mi invitada de esta noche y su derecho a réplica. Le doy la bienvenida entonces a Erika Guevara, es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Me acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Erika, gracias de entrada. Por supuesto, aquí está el espacio solicitado, el derecho a réplica. Y de entrada, antes de cualquier pregunta, te doy la palabra para que respondas a estas declaraciones que tú misma recuperaste esa noche de la entrevista con el expresidente Uribe, la subiste a tu cuenta de Twitter y que no has tenido la oportunidad de hacerlo aquí en este espacio. Así que adelante, por favor, Erika. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por darnos esta oportunidad, este derecho a réplica, que en realidad no es una réplica a la narrativa del expresidente Álvaro Uribe, sino es una réplica a esa narrativa estigmatizante en contra de manifestaciones que en su generalidad han sido pacíficas, han sido una movilización social genuina de personas exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos humanos. Escuché las declaraciones del expresidente Uribe muy desafortunadas en todo sentido, porque por un lado condena la violencia, los incidentes de crimen, de vandalismo que se han dado en el contexto de las manifestaciones, que si bien es cierto, también organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional las hemos condenado, le ha faltado reconocer y condenar las graves violaciones a los derechos humanos que
están cometiendo las fuerzas de seguridad. Esta narrativa que intenta estigmatizar a las protestas sociales como si todas las protestas fueran violentas, como si hubiera una intención detrás del derrocamiento, una intención política para desestabilizar el gobierno, es una narrativa que hemos venido escuchando en los últimos años. Fernando, tú lo sabes bien, tú monitoreaste las protestas en Nicaragua, lo has hecho inclusive in situ en Venezuela. Nosotros hemos hecho misiones en el terreno en países como Chile, y en Colombia no es la primera vez, lamentablemente, que estamos documentando estas graves violaciones y abusos a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Ya desde el año 2019 veníamos registrando las violaciones cometidas por la policía y particularmente por este escuadrón antimotines, el ESMAD, que ha causado ya lamentablemente la muerte de muchas personas en contexto de protestas, inclusive el año pasado en el contexto de la pandemia y de las muchas medidas de restricción que impuso el gobierno del presidente Iván Duque. También nosotros documentamos el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, precisamente con la excusa de que estaban implementando estas medidas de restricción. Así es que lamentablemente el presidente Iván Duque, que sigue también esta narrativa acusatoria, estigmatizante, de complot político en su contra, en realidad está negando el derecho de las víctimas y de todo el pueblo colombiano a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación de los daños que han generado estas violaciones a los derechos humanos y sobre todo las garantías de no repetición a la sociedad colombiana. Hasta el día de hoy, las organizaciones de derechos humanos como Temblores y otras han registrado ya el asesinato de 37 personas en el contexto de la represión violenta de la policía en contra de manifestantes en diferentes partes del país. Se registran más de 1.800 incidentes de violencia policial que incluye tortura, malos tratos, palizas colectivas, violencia sexual. Hay 11 casos ya denunciados de mujeres que refieren a violencia sexual por parte de las autoridades del orden de esta policía. Son muchas las personas que continúan desaparecidas. Las cifras son distintas y diversas. La Defensoría del Pueblo habla ya de 89 personas que se mantienen en una situación de desconocimiento de su ubicación, pero hay organizaciones como la Campaña Defender la Libertad que ya tiene registradas 165 denuncias de personas que están desaparecidas, y estas denuncias son presentadas por sus propios familiares. Y ante esto vemos a una fiscalía con una lentitud para investigar esto y a una Defensoría del Pueblo que lamentablemente no está tan presente como debería de estar. Erika, déjame marcar pausa. Te voy a hacer esta pregunta porque, claro, decía el expresidente Uribe que se habla con ligereza. Y yo quiero dejar algo claro, pero me lo tienes que certificar tú, por supuesto, me lo dices después de la pausa. Aquí no hay cabida para la ligereza para un organismo o una organización como Amnistía Internacional. Cuando se hacen estos señalamientos de abuso sexual, violaciones, de uso excesivo de la fuerza, de uso de fuerza letal, etcétera, están documentados. Se tiene la investigación, se tiene la forma de sustentarlo, se tiene la forma de comprobarlo. Esto tiene que ser así. Erika Guevara me lo va a responder después de la pausa, porque claro que si no, el expresidente Uribe tiene razón. Erika me dirá, ¿lo pueden comprobar y demostrar todo esto? Yo ya sé la respuesta, por supuesto, pero quiero escucharlo de Erika al regresar. Estoy con ella, directora para las Américas de Amnistía Internacional desde México. Ya vengo. Y más adelante, ¿sabe qué? Más adelante, otra organización que pide rendición de cuentas al Ministerio de Defensa de Colombia. ¿Cuál es? Es Human Rights Watch. Ha recibido 31 denuncias de muertes en Colombia estos días. Ha podido confirmar 11, en el marco de las protestas, pero siguen investigando. Estoy de regreso con Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Decía el expresidente Uribe que hay organizaciones, puntualmente, ¿no? Amnistía Internacional, que hablan con mucha ligereza y con mucha prontitud, ¿no? Que se precipitan para hablar de las cosas que están pasando en Colombia. Le pregunto yo a Erika, ¿tiene usted manera de sustentar todo esto que están diciendo? Y antes de que me responda Erika, le quiero leer qué tan detallado es para que vea que no hay ninguna ligereza. Dice así, esto es Amnistía Internacional. A través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, Amnistía Internacional ha confirmado que la policía colombiana ha hecho uso de armamento letal en varios incidentes.
así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país. Pero espérese, mira el detalle. Se identificó, por ejemplo, el uso del rifle Galil Tabor en Cali. O sea, el rifle. ¿Qué rifle era? Ah, bueno, el Galil Tabor en Cali, durante la represión de manifestaciones el 30 de abril. O de policías apuntando armas semiautomáticas directamente contra manifestantes desarmados el 2 de mayo en Popayán. En otro incidente, el 1 de mayo, se verificó un vehículo blindado disparando munición viva. Todo este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales. Ese es el nivel de detalle. No le sigo porque se me va. Erika, todo esto se puede presentar en la Fiscalía si así lo solicitaran, ¿no? Por supuesto que sí, Fernando. Todas nuestras investigaciones, además de ser públicas a través de los documentos que publicamos, ¿verdad? También tenemos todo el análisis y la investigación que hemos realizado y que continuaremos realizando. Tenemos gente en el terreno actualmente en Colombia. Además, contamos con una experiencia de más de 40 años de trabajo en Colombia. Entendemos perfectamente el contexto de graves violaciones a los derechos humanos que se han dado tanto en el contexto del conflicto armado como en múltiples escenarios, incluidos las protestas. Contamos con un equipo, un cuerpo de verificación digital. Desde el 28 de abril hemos recibido cientos de material videográfico, fotográfico que se le hace llegar a la organización a través de organizaciones de derechos humanos hermanas en Colombia, de periodistas independientes, de fuentes de redes sociales, de personas víctimas que nos allegan el material. Y por supuesto sabemos que en estos contextos es mucha la información que se distribuye, muchas veces con la buena intención las personas comparten algo en redes sociales que en realidad no ha sido verificado, y por supuesto que nuestro trabajo riguroso nos obliga a hacer una verificación. Por ende, tenemos este cuerpo que utiliza herramientas de código abierto de última generación para certificar la autenticidad de los videos, de las fotografías, poder determinar la ubicación, inclusive la fecha y el tiempo específico en el que se toma una imagen, por ejemplo. Y también tenemos expertos tanto forenses para poder determinar el impacto de una bala, cómo entra, cómo sale, así como especialistas en armamento que son el cuerpo de equipo que nos permite determinar específicamente el tipo de armamento que se está utilizando. De todo este material que seguimos, por supuesto, analizando y verificando, hemos hecho una muestra de 34 incidentes en diferentes partes del país, precisamente para poder determinar los patrones que se están presentando en estas violaciones a los derechos humanos. Y efectivamente te puedo confirmar que la policía en lo particular está haciendo uso excesivo de la fuerza, pero también está utilizando armamento letal, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, rifles, pistolas semiautomáticas, lanzagranadas. Además utilizan armas que se conocen como menos letales de manera indiscriminada, poniendo en peligro la vida de las personas. Claro, como estas balas de goma que de forma indiscriminada pues se han dejado lesionados, incluso personas que pierden un ojo, por ejemplo. Erika Guevara, gracias por acompañarme, por ser tan detallada. Y bueno, aquí está el espacio que te había prometido con este derecho a réplica. Creo que ha quedado mucho aclarado acerca de las declaraciones que hacía el expresidente Uribe. Me tengo que despedir de ti, no porque quiera, pero viene ahora José Miguel Vivanco, que también, ya lo sabes, hacen un trabajo similar de investigación y tiene cosas que decir para dejar las cosas claras. Erika, mil gracias. Te mando un abrazo en México. Cuídate. Gracias, Fernando. Buenas noches. Y saludos a José Miguel. ¿Perdón? Y saludos a José Miguel Vivanco. Ah, sí, saludos. Te debe haber escuchado ahora. Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Hago la pausa, entonces regreso. Más organizaciones. No es una nada más. Piden rendición de cuentas. ¿A quién? Al Ministerio de Defensa de Colombia. Esta es Human Rights Watch. Ha recibido 31 denuncias de muertes en Colombia estos días y ha podido confirmar 11 en el marco de las protestas. Ya regreso. $1.000 millones. $1.000 millones. Esa es la cantidad de fondos iraníes que el gobierno de Biden sopesa descongelar y que Irán podría usar para ayuda humanitaria. La posibilidad surge en medio de las negociaciones para que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear de 2015. Los fondos serían asignados al acuerdo de comercio humanitario suizo que permite el envío de alimentos y medicinas a Irán sin violar las sanciones de Estados Unidos.
Este miércoles, en entrevista con Blue Radio, el presidente Iván Duque no descartó decretar el estado de conmoción interior, que se lo decía yo ayer, lo hablaba con la alcaldesa López, ¿no? Si se llegara a necesitar, así lo aseguró el gobierno. Entonces analizarían el decretarlo. Pero ¿qué es el estado de conmoción interior? Se lo voy a explicar. El artículo 213 de la Constitución de Colombia establece lo siguiente. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella. ¿Ok? Artículo 213. ¿Qué implicaciones? ¿Qué implicaciones supone declarar el estado de conmoción interior? Esas están en la ley 137 de 1994. Durante ese periodo de conmoción interior, el gobierno puede, por ejemplo, restringir el derecho de circulación, utilizar bienes de forma temporal, establecer restricciones a la radio y la televisión y utilizar los canales y emisoras cuando considere necesario o imponer, escuche bien, imponer contribuciones fiscales para una sola vigencia fiscal o durante la vigencia de la conmoción para percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas. ¿Cómo reaccionarían los manifestantes si se hace esto? ¿Cómo? Vamos a hablar con mi invitado de esto y otras cosas más. Le doy la bienvenida a José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas. José Miguel, perdón. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Un gusto estar contigo. El gusto es mío. José Miguel, me acaba de llegar información ahora mismo de Colombia por parte de la Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Ya han confirmado que se han reportado 26 homicidios. Dice, de estos 11 muertes están relacionadas directamente con las protestas. 7 están en proceso de verificación y 8 no tienen vínculo con la jornada de manifestaciones. Con respecto a las desapariciones de personas, informaron que la Defensoría del Pueblo recibió quejas por 145 casos. De estos se ha logrado ubicar a 55 personas. Y aquí hay algo que me llama muchísimo la atención. De las muertes, ¿no? De los homicidios. De estas 11 muertes están relacionadas directamente con la protesta. Pero no te dicen si están relacionadas directamente con el uso excesivo de la fuerza. Y Human Rights Watch confirma 11 muertos atribuidos a agentes policiales. El número Exacto. es el mismo, pero la explicación no es. ¿Por qué, José Miguel? ¿Cómo lo interpretamos? Mira, creo que las instancias del gobierno han estado lentas, incluyendo la cabeza de la Defensoría, pero también han hecho algunos comentarios que me parecen muy peligrosos y desafortunados. La misma Fiscalía ha dicho que tiene evidencias que entre los manifestantes está el narco y miembros de las guerrillas, del ELN en particular. Si eso fuera así, creo que obviamente sería gravísimo, pero para sustentar una acusación tan grave habría que acompañarla con evidencias concluyentes, porque de lo contrario la fuerza pública tiende entonces a estigmatizar a quienes se manifiestan, ya sea pacífica o violentamente, y los ven como enemigos, como si fueran blancos legítimos. Hay que tener muy en cuenta que no es solo la policía la que está en las calles, sino también el ejército. Lamentablemente, la Fiscalía en esto creo que se ha conducido de una manera irresponsable, porque si no ofrece esas evidencias, quedan en el aire teorías conspirativas que no contribuyen a mejorar la cosa. Al contrario, creo que le pone más gasolina al fuego, como por ejemplo también con iniciativas que se mencionan frecuentemente, como la de declarar el estado de conmoción interna. Lo que requiere Colombia es protección de derechos, no suspensión de derechos. Creo que, y en esta materia nosotros hemos sido muy claros, tenemos 11 muertes confirmadas atribuibles a agentes del Estado, es decir, a funcionarios públicos, y otros 25 casos que estamos verificando.
que son muertes en el contexto de protestas, pero no tenemos todavía los antecedentes necesarios para determinar si son víctimas o no de la fuerza pública. En total nosotros tenemos 36 casos abiertos, de los que, insisto, 11 los atribuimos a la fuerza pública. José Miguel, aquí habrá muchas otras personas, muchos otros colombianos y colombianas que dirán, bueno, pero ¿y dónde dejan los ataques a la policía? Cuando han querido quemar vivos a oficiales de la policía, cuando han destruido instalaciones, bancos, locales, el sistema de transporte. Eso también ustedes lo registran, también lo repudian y también lo tienen en este informe. Evidentemente que sí. Hemos podido registrar un incremento de la violencia. Originalmente, Fernando, las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas. También hubo violencia en los primeros días, pero fueron realmente casos, yo diría, aislados. Lamentablemente, en los últimos días hemos visto cómo se ha incrementado la violencia por parte de manifestantes que se han ensañado en la destrucción de la propiedad. Hay más de 100 buses del transporte público que han sido destrozados, ataques a las instalaciones de la policía, ataques a centros de transporte y, por supuesto, enfrentamientos muy duros con la policía. Ten en cuenta, Fernando, que hay 25 policías hospitalizados y nosotros tenemos información creíble que nos permite afirmar que hay varios casos de policías que han sido víctimas de armas de fuego y otros de cuchillos, es decir, de armas blancas. De tal modo que, así como uno documenta y denuncia los abusos policiales, también debe, por supuesto, documentar y denunciar los hechos de violencia, los delitos cometidos por algunos manifestantes. No son todos, todavía hay muchos en Colombia que quieren manifestarse de una manera pacífica. Por supuesto. Y te hacía la pregunta para eliminar cualquier declaración o apreciación de que ciertos organismos son sesgados. Aquí está claro. Es de un lado y del otro, y esto todo está registrado en el informe de Human Rights Watch para las Américas. José Miguel, hago una pausa. Regreso y seguimos hablando de esto, que es un tema muy, muy complejo. No creo que tengas la respuesta para lo que te voy a preguntar, pero bueno, alguna recomendación que tienes y tiene Human Rights Watch para Colombia. Muchas hay, por cierto. Ya regreso. Estoy de regreso con José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas. José Miguel, ¿cuál es la recomendación para desescalar esta violencia? ¿Cómo debería manejar el Estado este tema y enfrentar a los vándalos, a los delincuentes, a aquellos que están creando precisamente la violencia y separarlos de aquellos que se están manifestando con todo derecho? Bueno, desde luego hay que entender que la protesta pacífica es un derecho y las autoridades deben proteger y facilitar el ejercicio de ese derecho. Pero eso no significa que haya que tolerar los delitos y la violencia. A esos que cometen delitos hay que, por supuesto, enjuiciarlos. Pero la fuerza pública debe hacer enormes esfuerzos, y los líderes de la fuerza pública, porque los policías actúen de conformidad con los protocolos, con las normas existentes. Nosotros estamos recibiendo denuncias de daños oculares, detenciones arbitrarias, golpizas brutales y aún más. Hemos podido presenciar la inauguración de un tipo de vehículo que no lo habíamos visto nunca antes en América Latina. Es una tanqueta que tiene una lanzadora de proyectiles múltiples a gran velocidad, que lanzan aparentemente bombas lacrimógenas y aturdidoras, y que son per se indiscriminadas. Es algo que nunca hemos visto en América Latina. Creo que el ministro de Defensa debe dar explicaciones por el uso de estas tanquetas, porque sabemos que están generando también heridos entre aquellos que se manifiestan. Ese tipo de instrumentos no deben ser usados en el control del orden público cuando se trata de restablecer o proteger el orden público. Creo que
Todavía el gobierno de Colombia tiene un camino largo que recorrer y hay que desactivar las tensiones, buscar diálogo, buscar fórmulas para bajar las tensiones, para asegurarse que los policías cumplan con las reglas del juego y al mismo tiempo, por supuesto, condenar y enjuiciar a aquellos que estén involucrados en delitos contra la propiedad, en hechos de vandalismo. Esas serían esencialmente mis recomendaciones para Colombia. Pues ojalá te estén escuchando en Nariño y que los puedan tomar en cuenta. Pero oye, qué horror esa tanqueta que me estabas contando, una cosa insólita, nunca la había escuchado, me quedo sorprendido, de verdad que me he quedado en shock. Vaya herramienta, ¿no? Vaya herramienta. Sí. José Miguel Vivanco, siempre es un placer escucharte. Gracias por este dato, gracias por esta información. Y bueno, pues ahí está. El espacio era muy importante para Human Rights Watch, para Amnistía Internacional, para los colombianos, porque no hay ligereza en el trabajo que hacen estas organizaciones. Hay sustento comprobable en el momento que sea necesario. José Miguel, un abrazo. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando, por esta oportunidad. Muy buenas noches. Como siempre, un placer tenerte aquí. Buenas noches, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas. Hago una pausa y ya regreso. El supermercado King Soopers en Boulder, Colorado, escenario de un tiroteo el pasado 22 de mayo, donará todos los productos que permanecieron en sus estantes tras el ataque. Alimentos, artículos de limpieza y vitaminas se dirigen a la organización sin fines de lucro Community Food Share en Louisville, como una manera de honrar a las víctimas. King Soopers dijo que la donación generará más de 10 millones de comidas en honor a los 10 muertos en el incidente. Soy Fernando El Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me permite, nos vemos mañana. Así cerramos la semana. Gracias.